comprensión de los tiempos, tenemos una nueva y una excelente oportunidad de tratar este tema tan importante y creo yo tan sutil, muy sutil porque estamos inmersos en un mix, digámoslo así, de ideologías, de generaciones, de tiempos, de vientos de doctrina que corren pero con mucha fuerza y a veces hasta de forma agresiva en nuestras sociedades, en nuestras comunidades y por supuesto tocan la iglesia y a veces no sabemos ni qué estamos diciendo, ni cómo lo decimos, ni cómo tratarlo. Y es muy necesario explorar este tema. Tenemos a Juan Marcos con nosotros, un hombre que Dios ha usado tremendamente en nuestra región latinoamericana desde Colombia. Para nosotros es un privilegio tenerle en el equipo. Pastor Juan Marcos, muchas gracias por tu disposición, por tu amor, por tu dedicación a la enseñanza y a la instrucción en nuestra región. Es una bendición tenerle y así que bueno, a lo que vinimos vamos, como decimos. Pastor Juan Marcos, muy pero muy bienvenido y gracias una vez más. Gracias, Fabio, muchas gracias. Gracias a todos por sacar este tiempo que queremos hacer esto bien. Es un gran tema, el pluralismo y la iglesia. Tenemos 3 días para ver esto. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que podemos tener esta tecnología y podemos tener esta coordinación del Ministerio de Comprensión de los Tiempos. Gracias por todos los temas que estamos viendo en este año. Y pedimos que seas tú bendiciendo en gran manera lo que queremos empezar a ver con el enfoque, el pluralismo y la iglesia. Bendícenos, bendice a todos, bendice, Señor, a los que se van conectados, que pueden hacerlo sin dificultad. Y que tu palabra hoy corra y sea magnificada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el pluralismo y la iglesia. La palabra pluralismo significa más que uno. Plural, más que uno. Y hoy vamos a enfocarnos en parte del Sermón del Monte. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, donde Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces vamos a ver aquí, punto 1, la puerta y el camino. Jesús dice que la puerta a la vida es estrecha. ¿Cuál es el punto? No es ancha. Jesús dice que el camino a la vida es angosto. El punto es que no es espacioso. Bueno, en una interpretación moderna del pluralismo, el pluralismo, moderno, nosotros vamos a ver que es opuesto a la palabra de Dios. Me explico. En el pluralismo, la puerta a Dios es ancha. Es decir, que hay muchas maneras de ser salvo. Este es el pluralismo. En el pluralismo, el camino a la vida es espacioso. Es decir, que hay muchos caminos a la vida.
Ten en cuenta que al ser humano le gusta la puerta ancha, le gusta el camino espacioso. Entonces tenemos este tema, el pluralismo y la iglesia. Y vamos a enfatizar que la puerta ancha conduce a la muerte. Vamos a recalcar que el camino espacioso termina en la perdición. Entonces vamos a observar más aquí en este texto, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Número 1, muchas personas están en camino a la perdición. Hay una pregunta, ¿cuál es la única pez que va con la corriente? La respuesta es la pez muerta. La pez muerta se va con la corriente. Segunda observación, pocas personas hallan la vida. Entonces, en nuestro tema, el pluralismo y la iglesia, hablando de la iglesia, pues nosotros somos la iglesia y nosotros procuramos entrar por la puerta estrecha. Queremos seguir el camino angosto. Y tercer punto que queremos observar es que tú no puedes salvar a nadie más si tú no eres salvo. O sea, yo tengo que entrar, yo tengo que caminar por donde es. Y nosotros aquí en comprensión de los tiempos nos hemos dedicado a que la gente, que muchas personas tengan su oportunidad de entrar, de caminar, de hallar la vida. Entonces vamos a dar 3 tips en estas 3 conferencias sobre el pluralismo y la iglesia. Vamos a dar tips. Tips son consejos, consejos que pueden servir en el día de hoy, pueden servir en algún momento y más después, cuando uno está repasando sus apuntes, ahí va viendo estos tips. Los tips sirven ahí para conversar, para pensar, para meditar. Entonces vamos a dar 3 tips aquí. Número 1, prepárate en esta vida para muchas opciones. Muchas opciones. En el pluralismo vamos a tener muchas opciones. Si tú te inscribes a Facebook, te van a preguntar por tu género y tienes muchas opciones. Tienes ahora 14 categorías de género en el Facebook. Muchas opciones. Es que este es el pluralismo. Muchas opciones. Segundo tip, prepárate para ser minoría. Jesús habla que son pocos, o sea, minoría, que haya la vida. Prepárate para ser minoría. Quiere decir que si tú no confías en la democracia o no confías en los medios, no confías en las redes, no confías en las encuestas, los sondeos de opinión pública, si no confías con la ciencia o no crees en lo que dicen los expertos, entonces a lo mejor te vas a encontrar siendo
minoría. Minoría. Tercer tip, decide ya por dónde vas. Si este seminario sobre el pluralismo y la iglesia puede servir a que alguna persona se decida en su vida o después viendo estos materiales de comprensión de los tiempos, qué bueno sería que alguien se decidiera. Puede haber personas viendo esto que precisamente necesitan decidir. Bueno, tercer tip, decide, pero decide ya por dónde vas. En el Antiguo Testamento, Daniel tuvo sus convicciones antes de la prueba. Cuando él llegó a Babilonia cautivo, ¿sí? Se entró en la universidad y él sabía realmente por dónde iba antes de la prueba. Y en el día de inducción le ofrecieron muchos alimentos prohibidos por su ley. Y él tenía ya sus convicciones establecidas. Qué buen trabajo habían hecho los papás de Daniel, ¿sí? Que ellos habían preparado a este joven, él ya sabía, y entonces, pues, esto sí es el consejo, pues decide ya por dónde vas. Una curiosidad es que una persona quien se adhiere al pluralismo, a menudo se objeta a que tú como cristiano tratares de imponer tus conceptos sobre los demás. En el pluralismo, los demás pueden imponer sus conceptos, pero tú no, el cristiano bíblico no puede. Y la gente se molesta muchísimo a que uno tratara de, como dicen, imponer. ¿Sí? Hasta te pueden felicitar, pueden decir, pues tú como cristiano tienes buenos conceptos, hablas cosas muy bonitas y todo, pero tú no puedes imponer esto sobre los demás. Es como violar el primer mandamiento en el pluralismo. ¿Alguien sabe cuál es el primer mandamiento en el pluralismo? Bueno, ahorita estoy fabricando los mandamientos del pluralismo. Pienso que el primer mandamiento en el pluralismo. Si tú has hablado con alguna persona de persuasión pluralista, entonces ya sabes cuál es lo primero. El primer mandamiento, no me juzgarás. Ese es el primer mandamiento del pluralismo. No me juzgarás. Bueno, vamos a seguir en Mateo capítulo 7. Viendo el pluralismo y la iglesia, y vamos a hablar del tema de los falsos profetas. ¿Sí? Ya hablamos de esa puerta, ya hablamos de ese camino, ya hablamos de la esencia del pluralismo y tenemos que ya hablar de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En nuestro tema, en el pluralismo y en la iglesia tiene que guardarse de los falsos profetas. Entonces vamos a observar aquí. Primero, hay profetas. Hay profetas. Y aquí se habla de profetas que son buenos. Jesús está hablando de los buenos profetas. ¿Hay buenos profetas? Sí, hay profetas de Dios. Pero vamos a darnos cuenta en el pluralismo y la iglesia que hay profetas que no son de Dios.
son falsos profetas. ¿Y qué es o quién es un falso profeta? ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Serás tú un falso profeta? Yo soy un falso profeta. ¿Cómo se sabe si uno es un falso profeta? Y entonces el falso profeta o los falsos profetas en Mateo capítulo 7 predican la puerta ancha y el camino espacioso. Así tú sabes muy claramente quién es un falso profeta. Y esto puede ser por fuera de la iglesia, esto puede ser por dentro de la iglesia. Hoy en día en el YouTube, tú puedes escuchar a muchos cristianos falsos profetas. ¿Y por qué? Porque ellos predican o enseñan la puerta ancha y el camino espacioso. Y quiero enfocar un momentico en la palabra profeta. La palabra profeta trae un feeling místico, espiritual. Hay que aclarar que sí hay profetas de Dios, amén, pero hay profetas que no son de Dios. Estoy mencionando esto porque en algún momento en el tema de pluralismo y la iglesia nos toca poner los lentes, digamos, de mirar las cosas de la perspectiva espiritual. Estoy tratando de decir que estas conferencias nos tienen que servir a que nosotros veamos las cosas no como personas naturales, sino como personas espirituales. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque en realidad no vas a entender a los falsos profetas si no captas, si no estás conectado a la onda espiritual. Entonces, hay profetas, hay falsos profetas. Segunda observación es que la iglesia no está inmune al engaño. Uno piensa, no, que por cristiano yo pues no voy a ser engañado. Y creo que en todos mis años de conocer a Jesús, creo que nunca o casi nunca me he encontrado con un cristiano preocupado por el engaño. O sea, uno se preocupa por muchos problemas en la vida y por muchas debilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Pero nadie está como pendiente de este tema. A nadie se le ocurre que uno, siendo cristiano, puede ser engañado. En otra parte de la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces, pues, todo eso es a decir que la iglesia, el hecho de ser cristiano, no te hace inmune al engaño. Jesucristo en este evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando él habla de su segunda venida y del fin del siglo, y los discípulos preguntan, ay, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuándo va a ser eso? Y Jesús dice, guardaos de los terremotos, porque el problema más grande son los terremotos. No dijo eso. Dijo no, que lo peor va a ser las epidemias que van a cubrir este mundo. No dijo hambre, guerras, persecución. Pues él sí nombró estas cosas, que los cristianos vamos a pasar por estas cosas, pero no, ¿qué
¿Qué o cuál fue la preocupación más grande de Jesús para nosotros? Mirad que no os engañéis. El engaño. La iglesia no es inmune al engaño. La amenaza más grande, hoy en día se oye el término amenaza existencial. ¿Alguien sabe qué es una amenaza existencial? Bueno, una amenaza es más que una amenaza. Una amenaza existencial es una amenaza que amenaza tu existencia. Por eso se llama amenaza existencial. O sea, es lo que realmente te puede eliminar. Ya no vas a existir por esta amenaza. Y nosotros, pues, estamos saliendo, en cierto sentido, estamos saliendo, porque en otro sentido seguimos en una amenaza en cuanto a un virus o varios virus. Hay como 1,500 virus que se han preparado para el mundo. Y nosotros hemos visto unos de estos primeros virus. Y es una amenaza, pero a lo que voy, date cuenta que por lo general los líderes de este mundo no llaman esta amenaza existencial. O sea, nadie está pensando que un virus, tal virus, fuera a ya quitarnos nuestra existencia, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la amenaza existencial que nuestro mundo pluralista nos está colocando? Es el cambio climático. O sea, realmente se cree que la amenaza más grande para este mundo, lo que puede ya acabar con la existencia de la humanidad, no es un virus de por allá, no, es el cambio climático. Bueno, ¿a qué voy? Si tú viste lo que se hizo con la amenaza de un virus, si viste lo que los gobiernos lograron hacer, entonces prepárate para lo que van a hacer con una existencia, amenaza existencial. ¿Sí? Bueno, entonces, la amenaza existencial más grande para la iglesia, pues no son los terremotos, no son epidemias, no son guerras, no es hambre, no es persecución. No, la amenaza existencial para la iglesia es el engaño. La iglesia no es inmune al engaño. Tercer punto. Observamos en Mateo capítulo 7 que precisamente Jesús nos está diciendo las cosas de antemano. ¿Sí? Eso es por qué tenemos el Nuevo Testamento, por qué tenemos los Evangelios, por qué tenemos las palabras de Jesús, porque Él nos está diciendo las cosas de antemano. Haciendo una reflexión, nosotros no estamos confundidos. O sea, como cristiano, nosotros podemos estar desanimados, sí, pero no podemos estar confundidos, porque ¿quién puede estar confundido cuando Jesús nos está diciendo claramente lo que está pasando? ¿Sí? ¿Y a qué fin va todo esto? Entonces Jesús, tercer punto, Jesús nos dice las cosas de antemano. La iglesia tiene que tratar con los falsos profetas del pluralismo. Guardaos de los falsos profetas. Mirad que no os engañéis. O sea, lo primero, la iglesia, el pluralismo y la iglesia. Sí, la iglesia tiene que tratar con falsos profetas.
¿Cuáles falsos profetas? Falsos profetas del pluralismo. Que ellos nos están ofreciendo, ¿qué? Muchas maneras para llegar a Dios. Nos están recomendando muchos caminos para llegar a la vida. Entonces vamos a dar 3 tips en cuanto a los falsos profetas. Número 1, tenemos que seguir el sermón del monte. Espero, si Dios permite, recibir mucho comentario de los que están viendo o escuchando esta conferencia, en que dicen, estoy leyendo el sermón del monte. Mateo capítulos 5, 6 y 7, que estoy muy animado a leer el Evangelio de Mateo y leer los 4 evangelios. Mira, este es un tip. Sigue el sermón del monte. ¿Por qué? Porque este mensaje, este sermón, como lo llamamos, produce discernimiento en la vida de uno. Y pues uno de los propósitos de la Biblia es darnos discernimiento. Necesitamos ¿Tiene sentido? Si estamos hablando de no ser engañado, pues quiere decir que necesitamos ¿qué? Discernimiento. Segundo tip, mira, los falsos profetas vienen. Si alguien dice, ay, pero ¿dónde están los falsos profetas? ¿O quiénes son los falsos profetas? Yo no conozco falsos profetas. No te preocupes, ellos vienen. Los falsos profetas vienen a vosotros. Pues vienen a este mundo y a nosotros. ¿Sí? No solamente Jesús no dice, vienen los falsos al mundo. No, es que vienen los falsos a vosotros. Sí, sí. Y bueno, el mundo, sí, pero es que es la iglesia. El tema que asignaron aquí es el pluralismo y la iglesia. Entonces, mira, los falsos profetas vienen a nosotros. Si quieres entenderlo así, la prioridad para los falsos profetas es engañar a la iglesia. Golazo para los falsos. Si pueden engañar a un cristiano, bueno, no sé si sea consuelo, pero tú eres blanco prioritario. En nuestro medio, todo el mundo quiere ser persona prioritaria. Que me den prioridad. Bueno, en la dimensión espiritual tú eres una persona prioritaria, tú eres un blanco prioritario para los falsos profetas, para el engaño. El propósito, el objetivo, la misión de los falsos profetas es desviar la iglesia. Y tercero, observando aquí en nuestro pasaje en Mateo 7, los falsos profetas se ven muy bien. En Bogotá nosotros decimos, son lindos. Los falsos profetas son muy lindos. Y uno tiene que preguntar por qué los cristianos siguen a los falsos profetas. ¿Por qué? Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En la Nueva Traducción Viviente dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas,
inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Entonces preguntamos por qué cristianos siguen a falsos profetas. Y Mateo capítulo 7 nos da la respuesta. Los falsos profetas se ven muy bien, son lindos, se ven bien y dan soluciones. Un falso profeta da soluciones. Lo que pasa, punto número 1 que queremos mencionar, es que los hombres buscan lo bueno. Yo realmente no conozco a nadie quien, digo, en mayor sentido, pues la gente busca lo bueno y el cristiano más busca lo bueno. Yo no conozco cristianos quienes buscan lo malo. Es que uno está buscando lo bueno, ¿sí? Uno está buscando uvas e higos. Uvas e higos. Pero, ¿cuál es el problema? Los hombres buscan lo bueno, pero en el lugar equivocado. Y Jesucristo dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Nadie quiere espinos y cardos. Uno está buscando lo bueno, uvas e higos. Segundo punto que queremos destacar es que los hombres ignoran las raíces. Hablando ahora de árboles, ¿qué clase de árbol es? O sea, el hombre no tiene en cuenta las raíces, si es bueno, si es malo. Jesús dice, el árbol malo da fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Por eso uno tiene que conocer las raíces. En algún momento hay que conocer las raíces de diferentes ideas, teorías, filosofías, movimientos. Toca conocer las raíces. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Toca conocer las raíces. ¿Sí? Uno no puede ignorar las raíces. El árbol malo da fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, vamos a dar características de los falsos profetas. Según nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, los falsos profetas son lobos. ¿Qué quiere decir lobos? Bueno, es que son malos. Los lobos son malos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es malo? Pues mienten. Se hacen los defensores del pueblo, pero en realidad mienten. En realidad ellos son los que más oprimen, más maltratan y más menosprecian al pueblo. Y son los defensores del pueblo. Son lobos. ¿Qué más hacen los lobos? Pues son hipócritas. Una regla para ti, para los de la sociedad, y otra regla para mí. Son lobos.
Segunda característica de los falsos profetas: parecen ovejas, parecen buenos, se ven bien, pero Jesús dice que están disfrazados. Mira, ningún líder falso llega diciendo que va a hacer mal. ¿Quién dice, voten por mí, voy a hacer mal? No, es que los falsos se ven muy bien. Todos dicen que van a hacer el bien. Hablando de conocer las raíces, es muy interesante. Nómbrame cualquier personaje de la modernidad que tú conoces o sabes de esta persona y investiga, averigua sus comienzos, de cómo en el principio hablaba de bien. ¿Sí? Hay que esforzarnos un poquito de ir a indagar, investigar y saber estas personas cuando comenzaron su carrera, ¿qué es lo que decían? ¿Cuáles posiciones tomaban en el principio? ¿Cuáles cosas decían? Y a lo que voy, tú sabes, es que hablaban muy bien. Muy bien. Hasta puedes encontrar en el internet discurso de Adolfo Hitler hablando de la paz. Hablando de la paz. ¿Cómo hablaba bien? Sí, pero como uno no conoce ahí la historia, no, él hablaba bien. Daba discurso para la paz. Para la paz. Y entonces, pues, en cuanto a eso, podemos observar que estos disfrazados, a lo mejor y en gran parte, claro, hay excepciones de todo, pero en mayoría, los falsos tienen lo que se llama don de labia. ¿Sí conocen don de labia? Ese es un don de los dones espirituales, ¿cierto? Don de labia. El hermano ahorita comentó algo de que si uno habla muy bien, y sí, o sea, sí, claro, hay gente que habla muy bien, don de labia. Y si uno habla bien, gloria a Dios, que hable bien y que hable para Dios, ¿cierto? Pero no, aquí estamos hablando que va a usar este don para engañar. Mejor dicho, convencen a cualquiera, tienen un poder de persuadir. He hecho la prueba en varias ocasiones con algunos candidatos en la política. Y yo sé quiénes son, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero me pongo a escucharlos. ¿Y sabes qué? Casi me convencen, por poco me convencen. Es que hablan tan bien. Es un don, este don de convencimiento, ¿sí? Y cuando los hermanos dicen, voy a esperar el debate, voy a ver el debate entre los candidatos, voy a ver el debate, estoy esperando, no me decido, voy a ver el debate y decido por quién votar. Hermano, va a ser engañado porque seguro el falso sepa hablar mejor que nadie. Su poder está en el debate, ¿sí? Y tú llegas ahí como oveja de matadero, ¿sí? Porque tú no te has decidido, no tienes convicciones, y claro, ¿quién habla mejor? Seguro que habla el falso que convenza a cualquiera. Y el cristiano termina votando por el falso. Tienen ese don de labia. Convencen a cualquiera. Tienen un poder de persuasión. Si uno mirara debajo del disfraz, ¿qué va a encontrar?
¿sí? Es un disfraz, es disfraz de oveja, porque debajo del disfraz es un lobo. Y si uno logra destapar así a nuestro personaje, va a ver realmente quién es. Por eso me gusta mucho seguir la farándula. Me gusta saber de las cosas, de la gente, y especialmente estoy pendiente de las entrevistas de personas quienes van a ser muy famosas en la cultura. Y no soy profeta, sino que Dios, curiosamente, me ha puesto a ver entrevistas, oír cosas de personas en su principio, quienes después llegan a ser personajes conocidos en el mundo entero. Y yo digo, qué interesante que Dios, como yo no me lo paso viendo estas cosas, pero si yo pongo algo o que me ponen algo, estoy en algún lado, estoy viendo una entrevista con alguien ahí en el noticiero, eso es lo que ocurre mucho. Y sale un personaje, o leo algo de alguien, o por el otro lado, si algún famoso se abre el corazón y cuenta de cómo comenzó y qué pasó y cómo llegó a tener el poder que tiene, eso sí es una información muy interesante. Y estoy diciendo que precisamente, pues Dios a veces pone ahí que uno sepa eso. ¿Por qué? Porque hay que ver debajo del disfraz el lobo que hay debajo de ese disfraz. La sociedad, la cultura lo conoce ahí como esa oveja, pero en dado momento se ve debajo del disfraz. Ahorita pasamos el Halloween. ¿Quiénes salieron a hacer trick or treat? ¿Sí? Y entonces la gente sale disfrazada. Y una persona normalmente disfrazada, tú no sabes quién es, pero de vez en cuando, ahí tú pillas, eres tú, porque se ve debajo del disfraz un poquitico quién es esa persona. Sí, bueno, esto también ocurre en la vida, que uno pueda ver quiénes son estos. Y por debajo, ¿quiénes son? Miras debajo de su disfraz de oveja y vas a ver los dientes del lobo. Tercera característica de los falsos profetas: destruyen el redil. Un lobo metido en el redil es para acabarlo. No lo dudes. Mira, los falsos profetas que son lobos saben usar a las personas. En la Unión Soviética usaban a los obreros. Hablando de conocer las raíces, hay un libro que se llama Gulag, con G de gato, Gulag. Es un libro que cuenta, bueno, no quiero dañarlo, pero es que cuenta de la Unión Soviética. Hay que saber de la Unión Soviética. Si uno no sabe de la Unión Soviética, ¿qué era la Unión Soviética? Si uno no sabe eso, pues uno no va a entender la Guerra Fría. Si uno no entiende la Guerra Fría, no va a entender el siglo XX. Si uno no entiende el siglo XX, no va a entender el siglo XXI. Entonces, hay un libro que se llama Gulag, que cuenta de la historia de la Unión Soviética. El Partido Demócrata en los Estados Unidos es notorio por usar a las personas de color, a las minorías. Se sabe, pues, es una nueva esclavitud, una servidumbre moderno que han logrado los del Partido Demócrata sobre las minorías. Grupos fuera de la ley usan las personas ingenuas, especialmente los jóvenes, para matar y ser matados, para desestabilizar la sociedad. Es que los lobos saben usar a las personas. Grupos sin brújula moral
Usan a los jóvenes en las protestas, les dan alcohol, sexo, droga y plata, hasta facilitado por las autoridades civiles. ¿Sí? Pues son lobos, saben usar a las personas. Mira, el lobo que parece ser oveja tiene que guardar su imagen. Las personas quienes siguen al falso profeta lo tienen que ver bien y tienen que sentirse que están haciendo bien, que están haciendo lo correcto. Porque si yo lo veo como lobo, no lo sigo. Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los cristianos engañados. El día que uno tenga discernimiento y ve, ¡ay, es un lobo! Yo no lo sigo. Yo sigo a Cristo. Sí, yo no soy, yo no sigo. Pero mientras que yo vea a el lobo como oveja, me siento bien, ¿sí? Y siento que estoy haciendo lo correcto. Pues ahorita hablamos sobre la democracia, el pluralismo, la democracia, el pluralismo. Estos son temas muy relacionados y hay una curiosidad, un fenómeno que está ocurriendo en cuanto al tema de la democracia que marca ya el fin de la democracia en nuestro tiempo moderno. Se va a acabar la democracia. ¿Por qué? Pues una razón es que en los puestos de votación, en los jueces de votación, las personas vigilando la votación, se sienten con el deber de cambiar los resultados electorales. Bueno, uno dice, no, pero eso toda la vida ha habido corrupción electoral. Sí, pero se sabía que era corrupción electoral. Pero ahora se está haciendo los corruptos, pero de buena conciencia. ¿Sí? Realmente piensan que están haciendo el bien en cambiar los resultados, hasta en el propio puesto de votación. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Pues mira, ponte en el lugar de ellos. Si tú creyeres que viviendo en Alemania en los años 30, que tú pudieras haber cambiado el resultado de elecciones que favorecía al partido nazi, que tú hubieras podido parar a Hitler, te pregunto como cristiano, ¿tú no hubieras cambiado los votos? Sabiendo que hubieras podido evitar a un Hitler. ¿No lo hubieras hecho, cristiano? ¿Sí? Y entonces, pues uno siente que está haciendo el bien con el deber, hasta el deber, que uno tiene que cambiar esos resultados electorales, porque piensan que están parando a un Hitler, ¿sí? Que es un Hitler, entonces yo lo tengo que cambiar moralmente, tengo que hacerlo. Mira, los lobos se ven bien porque nadie los investiga. Esto es la falla, la falencia, la ausencia del verdadero periodismo. En el verdadero periodismo uno va a poner qué es lo que está pasando. Hay un grupo que investiga diferentes grupos pluralistas y ponen un micrófono, una cámara en secreto y van y hacen sus investigaciones y graban cosas ahí horrendas
y entonces están destapando a los lobos de la sociedad. Pero toda la fuerza de la ley viene en contra a estos investigadores. Entonces ya uno ve, pues ya el cierre del periodismo total, porque no se va a poder investigar a los lobos, no se va a poder. Ya esto se está cada día menos y menos. Quien se atreva realmente a destapar a los lobos. El punto es que la gente no sabe que son lobos. Después el pueblo se da cuenta. ¿Sí? Aquí votaron y me contó que en una empresa votaron por un candidato y emigraron. Los que votaron emigraron, se fueron, literalmente al día siguiente. ¿Sí? Entonces, pues, después se dan cuenta de que son lobos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sí? Los que apoyaron a los falsos, ¿ahora dónde están? ¿Sí? ¿Ahora qué dicen? ¿Sí? La gente no sabe que son lobos. Después se dan cuenta, pero ya es demasiado tarde. Son lobos rapaces. Tenemos un fenómeno en la ciencia política que se llama kakistocracia. Kakistocracia es del griego kakistos, que significa el peor, y kratos, que significa gobierno. Kakistocracia es un término utilizado en análisis y crítica política para designar un gobierno formado por los más ineptos, los más incompetentes, los menos calificados y los más cínicos de un determinado grupo social. Esto es lo que pasa cuando el pueblo no discierne, la iglesia no discierne a los lobos. Kakistocracia. Por dentro son lobos rapaces. El dictador se disfraza de ser pluralista, aparenta ser demócrata. Dice, vamos a salir a la calle a protestar y vamos a quemar las llantas y hacer todo una muestra de nuestra inconformidad. Pero cuando el hombre se toma el poder, dice, que no se les ocurra quemar llantas en la calle. Es un lobo. Sí, ya se sabe quién es él. Bueno, mira, si tú sigues al falso profeta, si estás de acuerdo, tú eres bueno. Tú crees en la unidad. Pero si no estás de acuerdo, tú eres una mala persona. Tú odias. Tú polarizas. Y el falso te considera una persona deplorable. Siguiente característica de los falsos: se reconocen por los conoceréis por sus frutos. ¿Cómo puedo saber quién es el falso profeta? Jesús dice, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Vamos a hacer un comentario sobre malos frutos. Las ideas, las propuestas, los discursos de hoy en día no son nuevos. Los falsos reencauchan filosofías políticas y prácticas desastrosas del pasado.
Por eso pienso que en algún momento toca hacer así una actualización de saber de dónde, te acuerdas las raíces, de dónde salió el marxismo, de dónde salió el humanismo, de dónde salió el humanismo, el anarquismo, ¿sí? De dónde salió el feminismo, de dónde salieron estas cosas, ¿sí? Porque no son cosas nuevas. Hay un refrán que dice, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Segundo, los falsos son expertos en mostrarse superiores moralmente. Esto se llama en inglés virtue signaling. Virtue signaling. Es que yo me demuestro como bueno, ¿sí? Y el falso profeta sabe cómo presentarse con una superioridad moral, ¿sí? Y entonces señala su virtud, virtue signaling. Y tercero, los falsos terminarán en el fuego. Dice Jesús, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Vamos a dar 3 tips en cuanto a tratar con los falsos. Estos 3 tips es para que no te chiflas. Me explico. Si tú tratas con los falsos y no tienes estas cosas en cuenta, te vas a frustrar terriblemente, te vas a desesperar. Pero si tienes estos tips, esto te va a ayudar, te va a tranquilizar y de pronto tendrás más oportunidad de dialogar y realmente pues compartir con estas personas. Pero si no tienes estos tips en cuenta, no, mejor dicho, te vas a estrellar, vas a decir, ¿cómo así? Bueno, primer tip en cuanto a tratar con los falsos. La verdad no es un valor. Para los falsos, la verdad, lo que es la verdad, dicen cosas, pero no es la verdad. Pero eso no importa. Lo que importa es la narrativa que ellos están promoviendo. Si tú pillas, mira, tu información, tus datos son muy deficientes, no importa. Y uno dice, pero no te importa, pues realmente no importa. La verdad no es un valor. Para ti, la verdad es un valor. Para el cristiano, mejor dicho, la verdad es todo. Si no es la verdad, no lo queremos. Sí, pero tienes que entender que para los falsos, la verdad no es un valor. Segundo, los falsos quieren el conflicto, el caos. Dice, pero ¿cómo así? ¿Qué está haciendo? Ellos quieren el conflicto, quieren el caos. Tú no quieres el conflicto, tú no quieres el caos. Ellos sí quieren el conflicto, quieren el caos. Tercero, de lo que te acusan como cristiano, ellos mismos hacen. Por ejemplo, ellos dicen, no, pero lo que los cristianos juzgan, que los cristianos odian, sí, ellos son los que acusan, quienes odian. Ellos te acusan como cristiano, que excluyen. No, ellos son los que excluyen. Ellos te acusan de hacer injusticia. Que ustedes hacen injusticia. No, ellos son los que están haciendo las injusticias más bárbaras imaginables. Siguiente característica. Tipo, ellos piensan que uno es bobo. Te vas a dar cuenta, hablando con los pluralistas, que realmente piensan que uno es bobo. No lo dicen,
tratan de disimularlo, ¿sí? Pero ellos piensan que uno es bobo. Cuando yo primero me convertí, mi tío favorito me organizó una salida con un amigo muy estudiado, muy pluralista, para que hablara conmigo, su sobrino favorito. Bueno, no sé si yo fuera su sobrino favorito, pero mi tío favorito, él se preocupaba por mí porque me volví cristiano. Entonces, él tenía un amigo de muchísima preparación, un estudio intelectual y todo, que muy amablemente el hombre me dedicó un par de horas. Uno agradece eso, pero la intención era para disuadirme del cristianismo. Y me habló de pe a pa. Yo era un nuevo cristiano. Ahora, después he escuchado, ahora sí conozco las cosas que él me dijo en esa tarde, ¿sí? Pero en ese momento esas cosas eran nuevas para mí. Y bueno, ¿cuál es el punto? Mira, ellos piensan que somos bobos, ¿sí? Y nos tratarán con cariño, con diplomacia, con buen trato, pero realmente piensan que somos bobos. ¿Y en cómo se ve esto? Pues nosotros tenemos que escuchar a los falsos, pero ellos no nos escuchan a nosotros. Y si tú medio averiguas con tus familiares, amigos, pluralistas, vas a saber, pues primero te vas a dar cuenta que tú sabes de lo que ellos siguen, pero ellos no saben de lo que tú sigues. Si tú mencionas, por ejemplo, un comentarista, un personaje quien va en contra a la corriente, ellos no lo conocen. En cambio, tú sí sabes todo lo que ellos saben y lo que ellos siguen, pero ellos no saben lo que tú. ¿Por qué? Porque piensan que eso es tontería. Ellos piensan que somos bobos. Piensan que tú eres bobo. Esto está pues tan extremo en nuestro medio hoy. He pensado en formar una sociedad o un grupo, un think tank, llamarlo Nosobo. Nosobo. ¿Alguien pregunta qué es Nosobo? ¿Has escuchado de Nosobo? Nosobo. B larga. Nosobo. Nosobo. Sería poner una camiseta que dice Nosobo. Nosobo. ¿Qué es Nosobo? No somos bobos. No somos bobos. Nosobo. Mira, es relativamente fácil identificar a los falsos. Ellos no han hecho nada bueno en esta vida. Estoy generalizando, hay excepciones. Pero los falsos profetas, por lo general, analizan. Falsos en el pasado, en el presente y los que vendrán, analizan, no han hecho nada, realmente no han hecho nada en esta vida. Y menos han ayudado a gente. O sea, la vida de personas no ha sido mejorada por estos falsos. ¿Sí? ¿Te acuerdas mucho don de labia? ¿Sí? Pero en realidad, ¿a quién han beneficiado con su gestión? A nadie. ¿Sí? Y el punto es que ellos te van a acusar de ser mal cristiano. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? No son cristianos, pero sí están en el derecho, en el conocimiento, en la superioridad de acusarte que tú no eres un buen cristiano. Entonces, hemos hablado de discernir los falsos
Profetas, yo creo que si Dios da vida, en la siguiente sesión vamos a hablar de discernir los falsos cristianos. Esto es muy importante en el tema, el pluralismo y la iglesia. Vamos a hablar de los falsos cristianos. Hemos hablado de falsos profetas, ahora los falsos cristianos. En Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23, el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Observamos aquí que no todos quienes dicen ser cristianos lo son. Observamos aquí que un día sabremos quién es quién. En aquel día sabremos quién es quién. Y tercero, no se puede ser cristiano y hacer lo que uno quiera. La promesa no es que todo aquel que hace su propia voluntad, no, es todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. El pluralismo llegará a la iglesia. Personas que dicen ser, pero hacen su vida como quieren. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Hablemos sobre los falsos cristianos. Pues primero, se sabe el vocabulario, el lenguaje espiritual, la jeringonza, como dicen. Muchos dirán Señor, Señor, o sea, saben cómo hablar. Saben perfectamente cómo hablar. Hacen buenas obras. Ellos no están haciendo así maldades, no. Y ellos mismos dicen, pero no hicimos muchos milagros. Sí, ellos están haciendo buenas obras. Y tercero, a lo mejor realmente piensan que están bien, que van a estar sorprendidos, van a decir, Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Sí? Y genuinamente, esto sí es el engaño, genuinamente van a pensar que hicieron bien, ¿sí? Pensaban que entrarían, pero Jesús dice que no todo el mundo entrará, ¿sí? Vamos a dar 3 tips. Más bien vamos a dar un test. Y la idea es hacerte este test. ¿Eres cristiano? ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿entrarás en el reino de los cielos? Ese día, ¿entrarás? Segundo, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? ¿O estás haciendo, pues, tu voluntad? Y tercero, ¿Jesús te conoce? Date cuenta que no te pregunté si tú conoces a Jesús, porque muchos dirán, sí, conozco a Jesús, pero Jesús no los conoce. Obviamente conocen a Jesús. Dicen, Señor, Señor. Ellos saben quién es Jesús, pero Jesús no los conoce. Esa es una buena pregunta. En lugar de preguntar si tú conoces a Jesús, vamos a preguntar si Jesús te conoce a ti. Y si te acuerdas en Juan, donde dice que muchos creían, pero Jesús no creía en ellos. ¿Sí? O sea, vemos que no es si Jesús, tú conoces a Jesús. Mucha gente puede creer en Jesús, pero Jesús no cree en ellos. Ahora vamos a hablar de Mateo capítulo 7 sobre la casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato quien edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vamos a hablar aquí, como hemos visto, la puerta y el camino. Aquí estamos viendo la roca y la arena. Vamos a hablar sobre el tema de la pluralidad y la igualdad. Y nos interesa mucho la iglesia, el pluralismo y la iglesia y la igualdad, la iglesia y la equidad. Entonces vamos a comentar aquí que en Mateo capítulo 7, en esta parábola, el prudente y el insensato son iguales. Yo sí creo en la igualdad, pero ¿en qué sentido? Bueno, en esta parábola, ambos, el prudente y el insensato, ellos construyen sus casas, ellos oyen la palabra de Dios. Ambos, en esta parábola, el prudente y el insensato, son iguales, oyen la palabra de Dios. Yo sí creo en la igualdad de oportunidad, pero hay diferencia en el resultado. O sea, no hay equidad, porque hay una diferencia en el resultado. La equidad es tener el mismo resultado, pero no tenemos el mismo resultado. ¿Cómo así? Pues una casa permanece y la otra casa se derrumba. El prudente y el insensato son iguales también en que ambos sufrieron lluvias, vientos, ríos crecientes. O sea, por más sabio que sea uno, por más prudente que sea uno, vienen lluvias, vientos, ríos. El hecho de tener lluvias, vientos, ríos, no quiere decir que uno no sea sabio. El prudente y el insensato también son iguales en que ambos viven las consecuencias. El prudente vive tranquilo, él vive la consecuencia de haber construido sobre la roca. Y el necio, el insensato, pierde todo. Él vive. Por eso creo en la igualdad, porque todos vamos a vivir las consecuencias de cómo hemos construido nuestra casa. Pues en esta parábola no hay equidad, porque pues una casa se quedó, la otra casa se cayó. Y ahora vamos a concluir con versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Hago comentario aquí que la gente no es boba. Las multitudes sabían que los maestros de la ley no tenían autoridad. ¿Sí? Es que la gente sabe. Le toca a uno estar ahí, así, escuchando lo que dicen estos maestros de la ley, año tras año. Le toca a uno estar ahí calladito, uno no puede decir nada. Cosa curiosa en la sociedad pluralista, se supone que todo el mundo puede tener su opinión, puede tener su concepto. No. Tienes que estar ahí calladito, ¿sí? Pero uno sabe
Uno sabe que estos maestros no tienen autoridad. El pueblo sabía eso. ¿Sí? Sí, ellos sabían que estos no tenían autoridad. Y pues una característica en el pluralismo y la iglesia ya en los últimos tiempos es que más y más van a obligarte a callarte y no decir nada en cuanto a cosas que tú sabes que no son. ¿Sí? Y vuelvo y digo, ¿no te parece curioso que no es que vivimos en el pluralismo? No, realmente pluralismo para los demás, pero para ti no. Tú tienes que estar ahí. Y bueno, la gente no es boba. Ellos sabían que estos maestros de la ley no tenían autoridad. Segundo, y cuando por fin alguien levanta la voz, dice que se asombraron. No lo podían creer. Que alguien por fin se paró en este Congreso a hablar la verdad. Por fin. En la Corte Suprema. Por fin. En el Facebook. Por fin. En la universidad. Por fin. En la iglesia. Por fin. O sea, cuando alguien por fin, la gente se asombra. Que alguien habló con autoridad. Y bueno, puede que alguien aquí hoy cobre como fuerza, inspiración para hablar, para levantar la voz. Las personas se van a asombrar. Me dice, ay, pero me da pena. Sí, da pena. Y también me da temor. Y bueno, es con razón. Ese temor es con razón. Pero un beneficio es que si tú levantas la voz, otros sabrán que hay más personas quienes piensan como uno. ¿Sí? Claro, esto es delicado en los Estados Unidos cuando los padres levantaron la voz, es decir, no queremos esta ideología de género para nuestros hijos. Ya el gobierno de los Estados Unidos ha puesto la FBI a investigar estos padres. ¿Te imaginas? Sí. Y entonces, claro, esto es con... Y uno sabe, si uno levanta la voz en esa empresa, chao pescado, ya no va a tener trabajo. ¿Sí? Pero a mencionar aquí que la gente se va a asombrar cuando por fin alguien hable con autoridad. Y tercero, el cristiano es quien tiene autoridad. El cristiano tiene la palabra, dice la verdad. El cristiano construye su casa sobre la roca. El cristiano tiene autoridad. Cada uno tiene una medida de autoridad, de influencia, según su contexto. Y para muchos, ahí está tu casa, lo que tú has construido en tu vida. Tú sí tienes autoridad. En cambio, los falsos no han hecho nada. Mira sus casas. ¿Sí? Y tú sí has hecho una casa que ha permanecido en las lluvias, tempestades y ríos crecientes. Entonces, sí, para terminar, el pluralismo y la iglesia, esta es una primera parte. En un mundo pluralista, la tarea de la iglesia es clara. Entrar por la puerta estrecha, elegir el camino angosto, guardarnos de los falsos profetas, discernir los falsos cristianos, edificar nuestra casa sobre la roca y enseñar a nuestro pueblo con autoridad. Buenísimo, Pastor Juan Marcos. Tengo una pregunta porque tú decías algo que es muy importante. Hablando de discernir al verdadero cristiano. Le decías, bueno, ¿eres cristiano? ¿Entras o no entras al reino de los cielos? Buenísimo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre,
Excelente pregunta. La tercera pregunta, como se dice, me raya a mí el coco, me raya la cabeza. ¿Jesús te conoce? Y tú bien hiciste la salvedad al decir, no te estoy preguntando si tú conoces a Jesús, porque todo el mundo va a decir, conozco a Jesús. La pregunta del millón es si Jesús te conoce. Y es una excelente pregunta, Pastor Juan Marcos, pero yo me hago la contrapregunta, y quizá se la puede estar haciendo muchos aquí. ¿Cómo sabemos si Jesús nos conoce? ¿Cómo saber si soy conocido por Él? ¿Qué me dice la Escritura? ¿En qué parte de la Biblia puedo yo encontrar? ¿De qué manera puedo yo estar seguro que soy conocido por Jesús? Aquel día Él dirá, apártense de mí porque nunca los conocí. Bueno, ¿y cómo sé yo que tú me conoces? Es la contrapregunta que te hago hoy. Si nos pudieras dar una respuesta, que seguro después vas a poder ampliar en las siguientes clases, pero seguro nos puedes dar algún adelanto, algún tip. Bueno, yo tengo la misma pregunta, si Jesús me conoce. Amén. Yo creo que quien no tenga esa pregunta no está pensando, ¿sí? Ok. No está en la jugada. Tengo la misma pregunta y me hace pensar dos cosas, que cuando en el libro de los Hechos había 7 exorcistas judíos quienes usaban el nombre de Jesús, y entonces los demonios se les vinieron encima, ¿no? Y ellos fueron golpeados y todos salieron corriendo. ¿Y te acuerdas lo que dijeron los demonios? Sí, claro. ¿Qué dijeron? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? Y papi, pum, pum. Sí, sí. Le dieron duro. Y un evangelista, Leonard Ravenhill, él hizo un comentario. Él dijo, yo quiero ser conocido en el infierno. Yo quiero que los demonios sepan quién soy yo. Porque ellos sabían quién era Jesús y sabían quién era Pablo. ¿Quién era Pablo? Sí, porque obvio van a saber quién es Jesús, pero Pablo. Entonces, Leonard Ravenhill dijo, yo quiero ser conocido en el infierno. No me importa si aquí en esta tierra sepan quién soy yo. Que los demonios sepan quién soy yo. Y yo sé que tú preguntas mucho de perspectiva pastoral. Aquí hay mucho pastor aquí en comprensión de los tiempos. Y hay mucha gente aquí que discipula a las personas. Entonces, wow, este es el tema, si Jesús realmente me conoce. A mí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, donde Jesús habla a un pastor y da un consejo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Ese es segunda de Timoteo 2, 19. Este es un fundamento que está firme. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué dice? El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Sí, entonces sí, Él nos conoce. Amén. Él nos conoce. Y ahora como pastores, nosotros, si tenemos una responsabilidad en una iglesia, es saber, ¿sí? El Señor conoce. Sí. Pero yo necesito saber quién es quién. Y mi prioridad en el ministerio es la salvación de la gente. Me gusta pensar que si el apóstol Pablo viniera a nuestra iglesia y tomara la formación espiritual, crecimiento espiritual, discipulado básico, si el apóstol Pablo ingresara a nuestro proceso en la iglesia, que nosotros preguntaríamos por su relación personal con Jesús. Y sí, yo tengo esta inquietud muy grande. Jesús me conoce y bueno, y yo quiero conocer a Jesús el año entrante. Si Dios da vida, vamos a predicar todo el año, todos los domingos, sobre Jesucristo en los evangelios. O sea, vamos a ver todas las historias de Jesús.
porque hay mucha cosa maravillosa que uno puede predicar, enseñar en esta vida, pero necesitamos urgentemente realmente conocer a Jesús y que Jesús nos conozca. Y dice, conoce al Señor a los que son suyos y apártese. Bueno, hombre, manifieste ahí su arrepentimiento sincero y su fe genuina. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Del Señor. Entonces, bueno, pues ahí te dejo más o menos. Sí, pero buenísimo. Y de verdad que estás trayendo mucha esperanza a la vez, y mucha convicción de que, oye, el Señor sí sabe quién soy yo. ¿Sí? Y el Señor me conoce tal como soy, no solo porque me creó y me formó en el vientre de mi madre, pero también porque en el camino y a lo largo del camino he estado con Él y Él está conmigo. Entonces, un tema de seguir buscándole, de seguir obedeciéndole y seguir creciendo en él. Muchas gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Antes de terminar, no creo que podamos responder esto, pero sí, yo creo que estaba revisando rápido las notas entre los falsos profetas y los falsos cristianos. Y yo podría decir que una de las características en la iglesia, porque sí habló mucho de los falsos profetas afuera de la iglesia, pero en la iglesia cabe un falso profeta, una persona que hace división, que crea división en la iglesia. Hoy en día vemos que hay tantas cosas que pasan y salen de adentro, ¿no? Salen de adentro, crean su mundo, crean sus valores dentro de la iglesia, crean su grupo y crean división. Están dentro del redil, pero sacan ovejitas y hacen su propia cosa, ¿no? Eso entra como un síntoma de falso profeta. Sí, que realmente el lobo destruye el redil y los falsos profetas destruyen a la iglesia, sí, dividen, sí. Hay una parábola que sembraron ahí y durmieron los obreros, y mientras que dormían se entró el enemigo y sembró cizaña. Correcto. Y esta puede ser una descripción muy sobria de lo que ha pasado, que se ha sembrado gente. Cuando yo primero comencé a escuchar las prédicas de David Wilkerson, un pastor evangelista de un tiempo atrás, pero sus libros todavía son apreciados. Él una vez habló de gente sembrada y llevo años inquieto por ese tema. No pretendo dominarlo, pero como que gente sembrada ahí para malos fines. Correcto. Y bueno, hasta ahí llego. Estoy aquí con mis consiervos, con la misma inquietud y cómo realmente discernir eso. Por el otro lado, a veces es fácil. Uno sabe, claro, esta persona es un lobo y punto. O sea, no, esto no es tan complicado. Es un lobo. Destruye el redil. ¿Sí? Y eso es quien quiere verlo, quien es capaz de reconocerlo. Y el pastor, ser pastor es macho, ¿no? Realmente, con las ovejitas, eso es lo más lindo imaginable. Pero con los lobos, ¿qué? Y sí, yo creo que ese tema como de destruir la iglesia en diferentes maneras y bueno, eso no es para que salgamos de comprensión de los tiempos así, regañando, golpeando, excomulgando a Raimundo y a todo el mundo. No es necesariamente por ahí, sino como reconocer la tendencia humana, muy humana, ¿de qué? De destruir. Correcto. Destruir el redil.
tengo una enseñanza, 10 maneras de matar la iglesia. Eso ya es otra cosa. Y tenemos muchas personas mata iglesias en la congregación. Sí, es muy fácil ser un matador de iglesia. O sea, no tengo que ser un falso profeta para matar mi iglesia. Sí. Y entonces, pues, que Dios nos ayude a enfocar. Lo comparo también que uno de pastor está como construyendo un muro y se coloca un ladrillo, ¿sí? Y otro ladrillo y se hace, digamos, bueno, actividades, enseñanzas, compartir la vida y se va construyendo, ¿no? Se va, ¿te acuerdas la canción Construyendo el Reino de Dios? Ahí voy construyendo el reino de Dios. Bueno, yo voy en el pastoreo. Creo que muchas veces me he sentido que mi esposa y yo estamos construyendo, ¿sí? Pero alguien viene y quita el ladrillo que nosotros habíamos puesto y que vamos construyendo y otro viene y quita así lo que se ha construido. Voy a dar un ejemplo. Hemos hecho, bueno, por la gracia de Dios, por el respaldo de Dios, bueno, grandes cosas, gloria a Dios. Pero vienen otros y con sus comentarios, ¿sí? Hacen como bajar ¿qué? Pues el ánimo de la gente, ¿sí? Y esto es algo notorio, que en la reunión con la iglesia todo el mundo todo animado y ni siquiera se ha salido de la puerta donde las lenguas negativas están rajando las cosas. Y ahí en la esquina ya han destruido la fe de uno. Nadie está riendo, pero digo que es una cuestión en el ministerio práctico. Sí, correcto. Que por eso tenemos que guardarnos, tenemos que discernir, tenemos que saber tratar diferentes situaciones. Otro tema es cómo tratar diferentes tipos de personas problemáticas en la iglesia, porque no todo el mundo es un lobo, ¿sí? Y que no seamos tan fáciles de clasificar. No todo el mundo es un lobo, pero sí está matando la iglesia. ¿Sí? Exacto. Sí está trayendo una situación muy, muy dañina para esa iglesia. ¿Eso ayuda a algo? Yo quisiera añadir ahí el hecho de que sí, una persona, cuando Marinés plantea el asunto de la división en la iglesia, o cuando hay divisiones en la iglesia, una división no se da así porque sí, empieza como con una persuasión, y todo esto tiene que ver con ideología, con un mensajito, como dices tú, diciendo un mal comentario para desanimar a unos, desanimar a otros, etcétera. Y entonces esto es algo que se va gestando. Bien lo señalas tú también, y gracias por esa aclaración. No todo el mundo es un lobo. Somos muy dados y muy fáciles, muy rápidos a etiquetar personas. Pero pues no todo el mundo es un falso profeta, no todo el mundo es un lobo. A veces es una oveja un poco terca, que parece como una cabra, si podemos decirlo así, un poco terca, pero con unos cuantos acompañamientos a esa persona se endereza y sale adelante. Entonces, pero no hay esa intención de destruir, de sembrar la cizaña, de dividir y todo esto. Pero toda división, y eso hasta el momento ha sido mi experiencia en el ministerio y lo que he visto en la iglesia, toda división sí es ideológica. Sí es porque, oye, te metieron ahí la idea equivocada y la creíste y le diste más peso del debido, etcétera. Y a eso juegan muchas veces falsos maestros. Falsos maestros juegan a sembrarte una duda de cuanto a tu convicción, en cuanto a aquello que tú sí crees que es verdad, cierto y certero. Y al bajarte o a tumbarte de esa seguridad que tienes. Entonces, bueno, a tener los ojos muy abiertos, a discernir, a no juzgar tan rápido, ¿verdad? Y no etiquetar. Gracias, Pastor Juan Marcos. Sí, no, muchísimas gracias a los dos. Esta conversación, esta clase
Y sí, estar alertas porque de todas formas estamos en los tiempos donde el engaño viene, ¿no? El engaño y la apostasía viene en los últimos tiempos y pues sí, yo creo que estos son temas que necesitamos escuchar y abrir los ojos y caminar finito. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos. Bendiciones.